Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores, al mundo del turismo y la hotelería. Recuerden siempre, por favor, no busquen trabajo en turismo, ¿no? Siempre creen su propio trabajo. Bueno, eh, para iniciar este espacio quiero dar la bienvenida, ya lo habíamos anunciado, a Miguel Quispe Ayala. Él es representante de la Federación Nacional, es así, ¿no? La Federación Nacional de la Federación Nacional del Sindicato de Trabajadores Gastronómicos de nuestro país y también representante de la Federación Sindical de Trabajadores de los Hoteleros, especialmente del ex Hotel Radisson, es así, ¿verdad? Nos va a aclarar directamente todo esto. Miguel, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Un saludo. Gracias, querido Marco, te agradezco por la invitación, por la cobertura que me das. Sí, un poco, bueno, buenas tardes también a todos los que nos están viendo por la plataforma digital, ¿no? De tu medio. Bueno, haciendo algunas aclaraciones, bueno, me presento también, mi nombre es Miguel Quispe Ayala, soy el secretario de organización de la Federación Sindical de Trabajadores Gastronómicos de Bolivia, que aglutina de manera conjunta a los trabajadores gastronómicos, también a los trabajadores hoteleros. Aglutina a esos dos rubros nuestra federación. También ocupo el cargo de secretario general del Sindicato de Trabajadores Hotelera Nacional, que pertenece al Real Plaza Hotel ex Radisson, aquí en la ciudad de La Paz. Bien. Hago estas aclaraciones ya para entrar en materia, querido Marco. Muchas gracias por todos esos detalles, querido Miguel. Queremos preguntarte cómo se encuentra, por una parte, el sector de trabajadores gastronómicos, y me aclaras también, porque también los gastronómicos son parte del sistema turístico y seguro trabajan en varios hoteles también, Miguel. Es así, Marco. Los trabajadores hoteleros y los trabajadores gastronómicos básicamente vamos de la mano, somos complementarios uno al otro. Pongo un pequeño ejemplo. Un trabajador gastronómico está dentro de la hotelería como ser un garzón, un chef ejecutivo, un subchef, un maitre, un barman, el steward, el ayudante de cocina, pero detrás de todo este funcionamiento en la estructura del hotel, en la industria hotelera, hay un personal que ayuda a que funcione el hotel, como es el caso de mantenimiento. Por ejemplo, en hoteles grandes, como donde yo trabajo en el Real Plaza Hotel, hay un sistema bien grande. Hay el área de calderos, hay el área de lavandería, de las bombas de agua, hay generadores eléctricos, entonces sí, así es un conjunto de áreas que hace el funcionamiento del hotel. Claro, la cara del hotel ya son los restaurantes, los salones de eventos, las habitaciones, pero por detrás hay un conjunto de personas que están trabajando. Ahí tenemos las compañeras camareras, el personal de mantenimiento, tenemos personal de limpieza, recepción, bueno, esos son más de atención al público. Entonces, nosotros como federación aglutinamos a todos esos trabajadores, ¿no? Por eso, reitero, siempre vamos de la mano. Pero por otro lado, como representamos a los trabajadores gastronómicos, tenemos un gran grupo de trabajadores, como son los garzones, cocineros, chefs, y todo lo que hace el funcionamiento de los eventos sociales o acontecimientos sociales, como los denominamos en algunos lugares, ¿no? Entonces, es de esa forma que nos aglutinamos, nos juntamos en nuestra organización precisamente para buscar algún bien en favor de nuestros afiliados. Lamentablemente, por la llegada del coronavirus, el COVID-19, nuestro sector ha sido duramente golpeado. Creo que somos uno de los sectores más golpeados que no ha tenido la oportunidad todavía de levantarse con plenitud, ¿no? Si bien los otros rubros, otras ramas de las actividades económicas ya paulatinamente están volviendo a la normalidad y a otros rubros que no han dejado de producir, ¿no? Pero en el caso específico de nosotros, de la hotelería, de los trabajadores gastronómicos, ha quedado totalmente suspendido con la llegada del coronavirus. Tenemos compañeros, por ejemplo, que trabajan en discotecas, que trabajan en bares, pensiones o bares restaurantes, o restaurantes simplemente, que normalmente su funcionamiento es en la tarde, ¿no? A partir de las 3 de la tarde y se prolonga la atención hasta 10 de la noche, o el caso de los karaokes, discotecas, es hasta medianoche o hasta la madrugada todavía, ¿no? Entonces tenemos muchos compañeros que se dedican y viven de eso, toda su vida han vivido de eso, ¿no? De ese oficio como es el trabajador gastronómico. Entonces, todas estas actividades a la fecha están totalmente paralizadas.
y con mucha pena tengo que decirle que nuestros compañeros a la fecha están sin un trabajo. Entonces, hay esa pena, hay esa tristeza por parte de nuestros compañeros de nuestro sector, Marco. ¿Cuántos más o menos, y tal vez tendrás una cifra, querido Miguel, ya han sido prácticamente, no sé si se han quedado sin trabajo o han sido despedidos? Dada la característica del funcionamiento mismo del oficio del trabajador gastronómico, y hago énfasis aquí a los garzones, a los cocineros, Ujú. todo eso, no hay la posibilidad en muchos casos de tener un personal fijo. Ellos siempre han vivido de trabajos eventuales esporádicos, que tenemos salones de eventos o empresas de catering que organizan eventos y, como digo, por la naturaleza del funcionamiento, siempre contratan al personal de manera eventual, es decir, que no tienen una dependencia laboral fijo de manera formal, no sé, con aportes a las AFPs, con un seguro de salud. Eso, ¿no? Por el lado eventual. Obviamente que por el lado hotelero ya la figura ya es totalmente diferente. Las empresas ahí ya están establecidas ya de manera formal, donde tienen un RO, un registro obligatorio del empleador que pide el Ministerio de Trabajo, obviamente que tienen que aportar a las AFPs y les afilian a sus dependientes, ya sea a alguna caja de seguro social, ¿no? Para que tengan el seguro de salud. Entonces, si hablamos netamente de los trabajadores que tienen una vinculación laboral de manera formal, eh, en varios hoteles y empresas gastronómicas ya se han ido produciendo desvinculaciones. En otros casos, en el caso específico de los hoteles, por ejemplo, en Santa Cruz ya durante la cuarentena ya se han producido algunos cierres de algunos negocios y obviamente que eso ha generado el retiro obligatorio de los trabajadores. Lamentablemente, con mucha pena tengo que decirle que muchos de nuestros compañeros han sido retirados, casi presionados por el empresario, han sido inducidos a que firmen su carta de renuncia de manera voluntaria, obviamente para que la empresa no tenga consecuencias legales posteriores, ¿no? Les han obligado básicamente a que el trabajador renuncie de manera voluntaria, a cambio pagarles todos sus beneficios y sueldos que les debían. Pero aquí lo preocupante es que se ha vulnerado el derecho al trabajo, la estabilidad laboral que está contemplado en la legislación laboral y en la misma constitución política del Estado, ¿no? Por eso nosotros en nuestros manifiestos, en nuestros pronunciamientos que hemos emitido como ente federativo, siempre hemos apelado al diálogo, al entendimiento. Considero que estamos conscientes que estamos atravesando por un momento muy crítico, muy difícil, no solamente los hoteleros, los gastronómicos, muchos rubros, en el caso de los guías de turistas, por decir que van relacionados con el área de turismo, ¿no? Las empresas de viajes, y otros que hacen que funcione el sector turístico. Entonces, consideramos como trabajadores de base que es momento de que nos sentemos de manera conjunta a trabajar para reactivar estas actividades, no sé, hacer promociones para que se pueda reactivar el tema del turismo, para que no vuelva a reflotar el tema de la hotelería o en el caso de los eventos sociales, generar protocolos de bioseguridad o protocolos de funcionamiento para que vayan aperturándose los eventos sociales. Tal vez esto va a generar algún tipo de críticas porque todavía no tenemos esa cultura de resiliencia para vivir protegidos, tomar conciencia de que tenemos que protegernos, pero también paralelamente podemos retomar nuestras actividades de manera normal, ¿no? Se está trabajando en eso, hemos tenido acercamientos, afortunadamente, con mucha alegría lo digo, con el sector de la Cámara de Gastronomía a nivel nacional, con los que son propietarios de salones de eventos, de empresas de catering, para poder trabajar de manera conjunta la reactivación de estas actividades económicas, como son los eventos sociales, eh, un matrimonio, un bautizo, un congreso, un seminario, un vino de honor, un cóctel, un almuerzo, una cena de gala, ¿no? Obviamente que hay que seguir los protocolos
emitido las autoridades nacionales, pero el objetivo es que se reactive y de una u otra forma los trabajadores de nuestro sector, como los garzones eventuales y toda la cadena que hace que funcione un evento, vayan reactivándose. Se está trabajando en eso, tengo que anunciarle eso. Yo creo que en los próximos días vamos a tener más novedades y obviamente, como digo, en este caso específico de los eventos sociales, vamos a trabajar conjuntamente para exigir a las autoridades, ya sean nacionales o de los entes autónomos, me refiero a los gobiernos subnacionales, para que den viabilidad a este proyecto que se va a presentar y de esa forma poder reactivar las actividades económicas. Considero que esto va a ayudar tanto al empleador, a los dueños de las empresas de eventos, de servicios de catering, como a los trabajadores. Reitero, ¿no? Siempre tenemos esa postura de que somos complementarios, es entre los que generan empleo, como son los propietarios, y los que dan servicio, como somos los trabajadores gastronómicos. Ah, ok, muchas gracias. Eh, Ah, He omitido una pregunta. sí, sí. A nivel hotelero, tenemos un 40% que ya ha sido afectado, todos los trabajadores de hoteles ha sido afectado, que hemos retirado de sus fuentes laborales. Pero siempre apelamos, los exhortamos por tratar de un momento complicado por la pandemia, sentémonos a negociar, cuestión que entre trabajadores y empresarios saquemos al reflote el sector del turismo, ¿no? Obviamente de manera conjunta exigir a las autoridades. Tengo que denunciar que algunos empresarios se cierran en esa postura de no querer recibir a los trabajadores, de no querer entablar, cometen algunos abusos, entonces hay que llamarles a la reflexión, hay que exhortarlos a la reflexión para que no generen abusos con sus trabajadores. Es un momento de que nos tenemos que ayudar ambos mutuamente, trabajar de manera conjunta y sacar un resultado fructífero. Marco. Se cortó un poquito en la parte, decías, un 40% ha sido afectado de los trabajadores hoteleros. Eso, ¿cómo? ¿A dónde te refieres? Es, Se cortó un poquito. es, ya, me refiero, hago esa aclaración, 40% me refiero a que el total a nivel nacional tenemos como 1.700 hoteles en diferentes categorías, 5, 4, 3, 2 estrellas. Me refiero a eso, un 40% aproximadamente, según las denuncias que hemos recibido como ente federativo, que ha sido desvinculado de su fuente laboral, es decir, que ya han sido retirados. Me refiero a eso. Mm. Es una situación muy complicada, es casi la mitad, casi la mitad de tus denuncias. Pucha, es un momento súper complicado. ¿Qué los empleadores, ustedes se han reunido con los empleadores y qué les han dicho? ¿Qué les dicen? ¿Les dicen, miren, disculpas de coronavirus? ¿Qué les dicen? Claro, actualmente se está manejando esos argumentos, ¿no? Sí, ese argumento. Pero en el caso específico, por ejemplo, algunas empresas tienen una situación bastante especial, muy especial, muy particular, que no voy a entrar en detalles. Por ejemplo, en el Hotel Real Plaza tenemos una situación un poco complicada que afortunadamente ayer hemos tenido que asumir otro tipo de medidas porque hemos considerado que ya se habían agotado las vías de comunicación que manteníamos con la empresa, pero afortunadamente, reitero, hemos aperturado esa amistad, por así decirlo, entre comillas, valga el término, de aperturar al diálogo, ¿no? Sentarnos a dialogar con el empresario y llegar a un acuerdo que sea favorable tanto a la empresa como a los trabajadores. Entonces, vamos a empezar a trabajar en el caso específico del Real Plaza Hotel. Yo creo que eso ha sido recibido por todos mis compañeros con mucha alegría. Ha habido un momento en que evidentemente se ha cerrado el gerente de la empresa, pero lo repito, desde el día lunes vamos a empezar a trabajar. Considero que esto ha causado un poco de revuelo en los medios de comunicación, pero Ujú. esperemos, tenemos pleno optimismo de que vamos a llegar a un punto óptimo que va a ser satisfactorio tanto para la empresa como para el trabajador. Haciendo referencia a otros hoteles en Ciudad de Santa Cruz, también se está aperturando la vía de la negociación. Ya, por ejemplo, en el Hotel Los Tajivos, afortunadamente ya han llegado a un acuerdo con los trabajadores. Esperamos que el resto de los empresarios hoteleros igual reflexionen en torno a la situación, también un poco
poniéndose empáticos con los trabajadores, eh, llamen a sus dependientes para poder llegar a un punto de acuerdo. Reitero, que sea beneficioso tanto para el trabajador como para el empresario. En ningún momento los trabajadores estamos tomando actitudes hostiles, no sé de qué tomar las empresas. Siempre estamos apelando al diálogo, pero llamar también a los empresarios para que se sienten a negociar. Yo creo que hablando se puede llegar a muchas cosas. Siempre el diálogo es bueno para llegar a un punto de consenso. Y bueno, te agradezco mucho, Miguel, por informarnos sobre la situación complicada que están viviendo, pero también nos das una noticia muy positiva de que se están llegando ya a concordar acuerdos. Antes ya de entrar en la parte final, creo, Miguel, quiero preguntarte, ustedes como federación sindical, que igual el turismo la está viviendo y le está pasando muy duro, seguro han debido ustedes proponer algunas tal vez acciones, ¿no? Para que se pueda sobrepasar este momento. Miguel, tal vez si nos puedes comentar un poco de eso. A inicio de la cuarentena, nosotros como ente federativo habíamos emitido un pronunciamiento donde se deberían de tomar algunas medidas inmediatas para el sector hotelero y gastronómico. Acá inclusive siendo representantes de los trabajadores ya hemos incluido que se den ciertas prioridades al sector gastronómico hotelero, pero me refiero a las empresas, a los emprendimientos gastronómicos, todo. Por decir, hemos planteado que se haga pales en los diferentes entes municipales de diferentes partes de los diferentes municipios que tenemos a nivel nacional, ¿no? Asimismo, que se haga una condonación o un descuento bastante significativo en el servicio de impuestos nacionales, ¿no? Para las empresas hoteleras, para los emprendimientos gastronómicos, y esto obviamente que va incluido a los servicios de catering, empresas de eventos, para esto siempre preservar la fuente de empleo de los trabajadores, es decir, que si no van a pagar los impuestos a las alcaldías municipales o al SIN, que es el Servicio de Impuestos Nacionales, esto de una u otra forma le llegue al trabajador, cosa que el trabajador tenga un medio de subsistencia, ¿no? Yo creo que esto va a favorecer a ambas partes. Por otro lado, también se ha planteado que se flexibilicen los requisitos para acceder a créditos. Obviamente que no como nosotros como trabajadores, esto lo hemos planteado para que nosotros como trabajadores no perdamos nuestras fuentes de empleos. Es decir, que nuestro empleador va a obtener un crédito, con eso va a tener una forma de reactivar la actividad económica y de esa forma no nos va a despedir. Esa es la lógica o el razonamiento que nosotros hemos planteado, ¿no? Porque tenemos muchos compañeros que tienen pequeños emprendimientos gastronómicos, por decir, cuando el gobierno lanza créditos de apoyo a estos pequeños emprendedores, los requisitos no son blandos, son demasiado rígidos. En muchos casos son totalmente inalcanzables para los que están emprendiendo o tienen su negocio, ¿no? Eh, entonces se ha pedido ese tipo de flexibilizaciones, también que tengan algún tipo de prioridad en las tasas de interés, ¿no? Siempre velando que se mantenga, que se respete y que se preserve la fuente laboral para nuestros trabajadores. Y asimismo hemos planteado también en el mismo que una vez se pase la pandemia o vaya paulatinamente regularizándose todas las actividades relacionadas al turismo, que se elabore un plan estratégico de promoción turística interna, es decir, que eh, se restrinja de alguna forma la salida de turistas nacionales al exterior, sino motivarlos, incentivarlos para que hagan turismo interno, es decir, que ocupen nuestros hoteles, que ocupen nuestras residencias que tienen en diferentes partes de nuestro país. Y asimismo, en vez que vaya a comer afuera, a otros países, coman acá adentro, ¿no? Experimenten el turismo interno, exploren el turismo interno, consuman la gastronomía nacional, consuman nuestros platos típicos, de muchos sectores que tenemos, que somos muy exquisitos en cuanto a gastronomía, ¿no? Y también en cuanto a turismo, tenemos paisajes que normalmente no son visitados por los turistas. Entonces, hay que generar
un plan estratégico de generar turismo interno para de esa forma vaya fortaleciéndose el turismo interno y obviamente sacar a reflote todo lo que es la cadena hotelera y el sector gastronómico. Penúltima consultita, muchas gracias. Ya entrando a esta parte de la protesta y manifestación que hubo ayer en puertas del ex Hotel Radisson, comentanos, nos decías que ya se ha llegado a una solución. Coméntanos un poquito más, por favor. No se ha llegado a una solución, ha habido una apertura de diálogo. Ah, ya, Eh, aclara. Ante la presión que hemos ejercido, Ujú. ha venido la policía, ha habido un momento de mucha tensión, hasta un oficial de policía ha llegado a lanzar una amenaza directa contra mi persona porque yo estaba liderando esa protesta. Ujú. Si no depongo mis actitudes, voy a tener otras consecuencias. Me lanzó una amenaza en ese Mm. tono directo, ¿no? Ajá. Entonces yo le advertí, usted no puede amenazarme. Bueno, ha sido un momento de tensión que después se ha disipado afortunadamente. Como reitero, ya se ha aperturado el diálogo, hemos planteado puntos específicos para trabajar en torno a la situación laboral de nuestros compañeros. Entonces, esto lo vamos a empezar a trabajar en una mesa de diálogo a partir del día lunes. Esperemos siempre de manera objetiva que lleguemos a un punto de consenso. En ese caso específico, Miguel, antes del coronavirus, antes de la cuarentena, ya les debían los sueldos. Con mucha pena tengo que decirlo, ya es de conocimiento público esta situación, sí, teníamos problemas antes de la pandemia. Digamos que llegó la pandemia y es la cereza sobre la torta, ¿no? Exactamente, sí, Bueno, lamentablemente, sí. muchas gracias, Miguel, por haber compartido la información en el espacio denominado Turismo en Corona Crisis del periódico digital AC Turismo. Un comentario que hemos tenido también acá a los empresarios hoteleros, especialmente de La Paz, que nos indicaban cómo está la situación en hotelería. Ahora, contigo, tenemos a la otra parte del sector, que son los que hacen que funcione ese aparato hotelero. Entonces, ustedes ya, nuestros queridos seguidores, ya se dan cuenta de la situación en que estamos. Y bueno, voy a finalizar con una consultita extra, querido Miguel. Te comento que hemos lanzado una encuesta Ya, recientemente en nuestras plataformas donde le preguntamos a nuestros seguidores cuándo debería reactivarse el turismo, tomando en cuenta que en México, por ejemplo, la playa de Cancún y los hoteles ya están recibiendo a turistas, en Estados Unidos ya se están reabriendo las playas, las famosas playas, en Europa están invitando a los turistas. Tu criterio, querido Miguel, para finalizar esta entrevista, es una pregunta extra que les hacemos a nuestros invitados. ¿Cuándo consideras que debería reactivarse el turismo? ¿En julio, en agosto, en septiembre? bueno, como trabajadores podemos exigir que se reactiven desde ya, ¿no? Pero hay que ser objetivos, hay que ser sensatos en esta parte, eh, hay que esperar los balances, las evaluaciones epidemiológicas por parte de las autoridades nacionales o los sedes departamentales del Ministerio de Salud, que es el ente sector para este caso específico, ¿no? Esperemos que a partir del mes como ya se ha aperturado, pongo esto como algo adicional, como ya se ha aperturado por decir que se va a elegir un presidente legítimo por decir, ya se ha aperturado de cierta forma a que ya se pueda reactivar algunas cosas. Esperemos que desde septiembre u octubre ya de manera paulatina ya se vayan eh, reactivando todo este sector hotelero, ¿no? Y obviamente el sector gastronómico y el turismo, obviamente, que van de la mano, ¿no? Ambos, todos estos componentes. Como trabajadores tenemos la premura de que ya se empieza a reactivar. Recalco la preocupación de mis compañeros, particularmente de los garzones, de los cocineros. A la fecha están sin un trabajo y ellos están exigiendo, están clamando por tener una fuente de ingreso o para que se reactive ya no más las actividades económicas. En cuanto al turismo, obviamente que en otros países ya se ha dado esa apertura, ¿no? Obviamente que con las medidas de bioseguridad hay que seguir esos pasos, hay que rescatar lo positivo, cómo están haciendo en esos países, qué medidas están adoptando para que se reactive toda esta cuestión. Y voy a ser enfático e insistir con este punto de que tenemos que hacer promociones muy agresivas para fomentar el turismo interno, también promociones para que eh, pueda llegar turistas extranjeros, ¿no? Hay que ofrecerles, hay que atraerles con políticas que sean claras.
Lamentamos, esto me olvidaba y tengo que expresarlo, lamentamos que se haya cerrado el Ministerio de Cultura y Turismo, que era el ente sector para nosotros. Nosotros como sector gastronómico, por ejemplo, hemos hecho muchas actividades en este ministerio de promoción de la gastronomía nacional y ancestral. No se sabe en este momento bajo qué roles se han distribuido los viceministerios que dependían del Ministerio de Cultura. Otros están en el Ministerio de Educación, otros han pasado al Ministerio de Justicia, otros han pasado al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, si no me equivoco, que es el caso del turismo. Eh, Considero que el turismo es un sector muy importante con sus componentes, la gastronomía, la hotelería, ¿no? Lamentamos mucho que este grande sector se haya convertido en un simple viceministerio. Consideramos que desde estas entidades sigan trabajando. El turismo es un punto muy importante. Debería mantenerse como ministerio. Es la preocupación y esperemos que las autoridades reflexionen para reactivar. Reitero, somos el sector que no está pudiendo normalizarse o reactivarse económicamente. Entonces, esperemos que pronto sea esa reapertura. Miguel Ayala, Miguel Quispe Ayala, secretario de organización de la Federación Nacional del Sindicato de Trabajadores Gastronómicos y también de los trabajadores hoteleros. Entonces, yo me despido de uno, con la reflexión de Miguel al final que decía promoción agresiva. Y lo segundo, con la preocupación por ya sea la reducción del ministerio o prácticamente su eliminación de ministerio y su degradación, si vale el término. Entonces, Exacto, sí. un saludo a todos nuestros seguidores. Te dejo, Miguel, con tu mensaje final. Gracias, Marco. Agradecerte por la invitación y por la cobertura. Bueno, en primero, darle el mensaje de exhortación a los empresarios que no se cierren, no solamente del sector hotelero, ¿no? La clase trabajadora está siendo uno de los más golpeados a causa de la pandemia. Exhortarles a todos los empresarios, no solamente hoteleros, sino de diferentes rubros, a que se aperturan a un diálogo, dejen de maltratar a sus trabajadores, sean más empáticos con los trabajadores. Los empresarios sin los trabajadores no van a poder funcionar y los trabajadores sin la empresa tampoco van a tener un sustento. Son complementarios, hay que manejar esa lógica de complementariedad siempre. Nuevamente les exhortamos a que se aperturen al diálogo. Por otro lado, hacer énfasis siempre en la demanda de nuestros compañeros, particularmente los gaseros, cocineros, todos los trabajadores eventuales que están clamando por tener una fuente de empleo. Esperemos que seamos escuchados por las autoridades para que se reaperturen estas actividades de manera paulatina, obviamente siguiendo todos los protocolos de bioseguridad. Nuestros compañeros necesitan un empleo. Saludos a todos, me despido de todos los que nos están viendo. Gracias por la invitación, Marco.